Gracias a sistemas. Bien, siendo las 11 horas con 15 minutos de este 15 de enero del 2025, vamos a dar inicio a la tercera sesión de tipo extraordinaria, a la cual se les ha convocado a ustedes en tiempo y forma por tratarse de una reunión de carácter virtual en términos del artículo 56 del reglamento de sesiones. Por favor, mantengan sus cámaras encendidas. Dejo el uso de la voz al secretario para que tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Sí, muchas gracias, doctora. Buenos días a todas y todos. Procedo al pase de lista. Por las consejerías electorales, maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente, buenos días. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenos días. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. Presente, buen día. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. Presente, buen día. Maestro Óscar Felipe Reira Jiménez. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Con las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado José Salvador Mendoza Hernández, propietario. Presente, buenos días. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, propietario. Maestro Héctor Gerardo Rodríguez Flores, suplente. Por el Partido Verde Ecologista de México, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez, propietario. Buen día. Por el Partido del Trabajo, licenciado José Nicolás Albarrán García, propietario. Maestro Gerardo Romero Vázquez, suplente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Marco Antonio Zavala Galeana, propietario. Buenos días, a sus órdenes. Por el Partido Morena, licenciada Claudia Elizabeth Gómez López, propietaria. Presente. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario. Maestro Óscar Vega Villaseñor, suplente. Por el Partido de la Revolución Democrática San Luis Potosí, licenciado José de Jesús Becerra Rodríguez, propietario. Licenciado Iván Carlos Agundis Tinajero, suplente. Presente, secretario. Por las representaciones del H Congreso del Estado, por la mayoría, diputado Luis Felipe Castro Barrón, propietario. Diputado Luis Fernando Gámez Macías, suplente. Por la primera minoría, diputado Carlos Antonio Arreola Mayor, propietario. Presente, saludos. Por esta Secretaría Ejecutiva, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permito informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta, de 6 consejerías electorales, 5 representaciones partidistas y una del Congreso del Estado, teniendo un total de 13 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesión. Muchas gracias. Atento a lo señalado por el secretario y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Nuevamente, en uso de la voz, el secretario ejecutivo para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Gracias. Si ustedes no tuvieran inconveniente, pediría al secretario haga la dispensa en los términos planteados. Muchas gracias, estimadas y estimados consejeros electorales. En votación económica, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día y los documentos circulados con el citado documento, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 13 y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación del mismo. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Gracias, secretario. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación al proyecto de orden del día circulado. Si no hay observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente.
Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día en los términos que fue circulado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Es aprobada. Consejera Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se determina la distribución y calendarización del financiamiento público de los partidos políticos con registro de inscripción vigente ante este organismo electoral, correspondiente al ejercicio fiscal 2025 que propone el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Proceda al desahogo del punto, por favor. Con gusto, consejera presidenta. El pasado 10 de enero de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente y que asciende a 108 pesos con 57 centavos, calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este valor entró en vigor el 1 de febrero de 2024, perdón. El 4 de septiembre de 2024, el licenciado Alfredo Cid García, secretario técnico normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al oficio CEPC-SE 3063-2024, relativo a la solicitud del número total de ciudadanía inscrita en el padrón electoral con corte al mes de julio de 2024, siendo la cantidad de 2.228.923 personas inscritas en el padrón electoral de la entidad. El 11 de octubre de 2024, el Consejo General de este organismo electoral, en sesión extraordinaria, aprobó el presupuesto para el financiamiento público de los partidos políticos registrados o inscritos ante este organismo electoral durante el ejercicio fiscal 2025. El 26 de noviembre de 2024, el Consejo General de este organismo electoral aprobó el acuerdo identificado como CG 2024-NOB 352, relativo a la procedencia de la solicitud de registro del otrora Partido Político Nacional, Partido de la Revolución Democrática, como partido político local. El 26 de diciembre de 2024 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el decreto 0037, relativo a la aprobación a cargo del Poder Legislativo del presupuesto de egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2025, en donde se señala como presupuesto aprobado como para las prerrogativas de ley de los partidos políticos la cantidad de 165.161.021 pesos. Considerando que el artículo 49, fracción 3, inciso D de la Ley Electoral del Estado, señala que el Consejo General del CEPAC tiene la atribución de hacer las asignaciones de financiamiento público a los partidos políticos en términos de los artículos 152 y 156 de la ley en cita, de conformidad con las reglas previstas. El artículo 154 de la Ley Electoral del Estado señala que los partidos políticos tienen derecho a recibir para desarrollar sus actividades financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa. El artículo 158 de la Ley Electoral del Estado establece que los partidos políticos que en el Estado hubieran obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación en el Congreso del Estado, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las bases siguientes. 1. Se le otorgará a cada partido político el 2% del monto que por financiamiento total les corresponde a los partidos políticos con registro o inscripción para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere el artículo anterior. Y 2. Participará del financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés público solo en la parte que se distribuya en forma igualitaria. Se establece que el artículo 158, fracciones 1 y 2 de la Ley Electoral del Estado es aplicable al Partido de la Revolución Democrática San Luis Potosí, toda vez que dicho instituto político obtuvo su registro local con posterioridad al último proceso electoral local, además de no contar con representación en el Congreso del Estado, tal y como lo señala el numeral citado anteriormente. Los artículos 51 de la Ley General de Partidos Políticos y 156 de la Ley Electoral del Estado establecen las reglas para el cálculo del financiamiento que tienen derecho los partidos políticos, siendo estas las siguientes. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, el Consejo determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente. Multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral a la fecha de corte de julio de cada año
por el 65% de la unidad de medida de actualización vigente. En dicho acuerdo se establece, hay una tablita que establece esta fórmula. En razón de que el Partido de la Revolución Democrática San Luis Potosí, de conformidad con lo señalado en el artículo 158, fracción 1 de la Ley Electoral del Estado, le corresponde como financiamiento público para actividades ordinarias el 2% del total del financiamiento destinado a este rubro, es que resulta conveniente realizar el cálculo del monto que le corresponde para posteriormente distribuir el saldo entre los partidos políticos con derecho de acuerdo a las disposiciones aplicables. El proyecto de acuerdo también establece en una tabla este cálculo y el saldo que le corresponde al Partido de la Revolución Democrática del 2% sería de 3.145.924.21. El saldo del financiamiento público a distribuir sería de 154.150.286.36 pesos, de un total de 157.296.210.57 pesos. Que la fracción 1, inciso B del numeral 156 de la Ley Electoral del Estado determina que el financiamiento público anual de los partidos políticos deberá distribuirse de la siguiente manera. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente se distribuirá entre los partidos políticos de forma igualitaria, por lo que el monto a repartir sería de 46.245.085 pesos con 91 centavos. Y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. La parte proporcional a repartir sería de 107.905.200 pesos con 45 centavos. Por lo que una vez realizadas las operaciones se obtuvieron los siguientes resultados. En la tabla que se presenta en el proyecto de acuerdo, al Partido Acción Nacional le corresponden 25.613.648 pesos con 91 centavos. Al Partido Revolucionario Institucional le corresponden 16.934.000 pesos, 654.86. Al Partido Verde Ecologista de México le corresponden 42.542.718.66 pesos. Al Partido del Trabajo le corresponden 10.192.372.52 pesos. Al Partido Movimiento Ciudadano le corresponden 15.797.088.77 pesos. Al Partido Morena le corresponden 31.301.858 pesos. Al Partido Nueva Alianza San Luis Potosí le corresponden 11.767.944.62 pesos y al Partido de la Revolución Democrática San Luis Potosí 3.145.924.21 pesos, lo que nos da el total de 157.296.210.55 centavos. Los numerales 156, fracción 3 y 158, fracción 2 de la Ley Electoral del Estado, con respecto al financiamiento a otorgar a los partidos políticos para actividades específicas como entidades de interés público, señalan que la educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos con registro o inscripción, serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total equivalente al 3% al que corresponde en el mismo año para las actividades ordinarias, a que se refiere la fracción primera de este artículo. El monto total será distribuido en los términos establecidos en el inciso B de la fracción antecitada. Los partidos políticos que en el Estado hubiesen obtenido su registro con fecha posterior a la última elección o aquellos que habiendo conservado el registro legal no cuenten con representación en el Congreso del Estado, participarán del financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés público solo en la parte que se distribuya en forma igualitaria. Por lo anterior, una vez aplicada la fórmula de distribución y atendiendo a considerar el Partido de la Revolución Democrática San Luis Potosí, solo en la parte de distribución igualitaria se arrojan los siguientes resultados. El monto total a distribuir es por la cantidad de 4.718.886.44 pesos. Al Partido Acción Nacional le corresponden 758.811.56. Al Partido Revolucionario Institucional le corresponden 493.128.07. Al Partido Verde Ecologista de México le corresponde 1.277.048.39. Al Partido del Trabajo le corresponden 286.731.67. Al Partido Movimiento Ciudadano le corresponden 458.000
304.62. Al partido Morena le corresponden 932.940.41. Al partido Nueva Alianza San Luis Potosí le corresponden 334.963.47 y al partido de la Revolución Democrática le corresponden 176.958.25 para darnos la cantidad antes señalada. El artículo 70 de la Ley General de Partidos Políticos señala lo siguiente, que las franquicias postales se sujetarán a las siguientes reglas. El Consejo General determinará en el presupuesto anual de egresos del propio instituto la partida destinada a cubrir el costo de la franquicia postal de los partidos políticos nacionales. En años no electorales, el monto total será equivalente al 2% del financiamiento público para actividades ordinarias. En años electorales equivaldrá al 4%. La franquicia postal será asignada en forma igualitaria a los partidos políticos nacionales, por lo que una vez realizados los cálculos de acuerdo con la normatividad antes señalada, se obtuvieron los siguientes resultados: a repartir un total de 3.145.924.21 pesos, y los cuales son distribuidos de manera igualitaria por la cantidad de 393.240.53 pesos entre la totalidad de partidos políticos con registro. Una vez realizados los ejercicios de distribución y de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, es por lo que se propone a este Consejo General el presente proyecto de acuerdo, el cual, en el pleno de este Consejo y de acuerdo al cómputo total, es competente para otorgar este financiamiento a los partidos políticos con registro de inscripción vigente por actividades ordinarias permanentes por la cantidad de 157.296.210.57, gastos por actividades específicas por la cantidad de 4.718.886.32 y el financiamiento por franquicias postales por la cantidad de 3.145.924.21, lo que da un total de 165.161.021.10 a repartir en los términos establecidos en el presente proyecto de acuerdo. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Queda la consideración de todas y todos ustedes este proyecto de acuerdo que se ha expuesto. Señora presidenta, quiero pedir la palabra de parte del Partido de la Revolución Democrática. Claro que sí, representante, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Con su permiso, secretario, presidenta, señoras y señores miembros del Consejo y representantes de los partidos que hoy nos acompañan. En primer lugar, me dirijo a ustedes en representación de mi partido, Partido de la Revolución Democrática, San Luis Potosí, personalidad que tengo acreditada ante este Consejo. También quiero comentarles que pues me dirijo en nombre de las 60,000 personas que confiaron en nosotros y que nos dieron su voto en estas últimas elecciones, que quede claro eso. Yo soy representante de un partido político que tiene una fuerza política y trayectoria amplia en el Estado. También quiero decirles que revisamos perfectamente el proyecto de decreto y pues quería hacer algunos comentarios al respecto. Hicimos un análisis amplio, del proyecto y revisamos incluso disposiciones, consultas y resoluciones incluso del Tribunal Federal e incluso de la Suprema Corte. Quiero empezar destacando que los criterios, o a nuestra consideración, que los criterios que utilizó el Consejo para determinar el financiamiento de los partidos políticos no son justos ni equitativos. A pesar de la normativa electoral, se establece claramente los requisitos y procedimientos para el registro de los partidos locales, y este Consejo ha optado en cierta medida de ignorar la ley y las jurisprudencias establecidas al respecto. Quiero señalar una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, que incluso el día de ayer mandamos al Consejo para ahondar en el tema, para que pudieran revisarlo. Es el expediente TEEP /A /007 /2022. Incluso si alguien quisiera, pues mandamos una copia al Consejo y nosotros podemos emitir alguna copia también. Y mandamos aparte la resolución que se le da a este tribunal, o la resolución que da este tribunal. Es emitida el 27 de enero del 2023 y el cual, de forma clara,
establece que los partidos políticos nacionales que optan por su registro como partido local y que han obtenido un porcentaje suficiente para obtener el registro en alguna entidad federativa no deben ser tratados como partidos de nueva creación. Por lo tanto, no son aplicables las restricciones relativas al otorgamiento del financiamiento público y demás prerrogativas. En nuestro caso, el PRD San Luis Potosí ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la ley para solicitar nuestro registro como partido local. Participamos en el proceso electoral anterior, obtuvimos más del 3% de la votación válida emitida y postulamos más de la mitad de los municipios y distritos, tal como marca la ley y los lineamientos para nuestro registro. Sin embargo, a pesar de haber demostrado nuestra fuerza política en el Estado, este Consejo nos está tratando como un partido de reciente creación, sin considerar nuestra trayectoria y nuestro compromiso con la democracia y la justicia en San Luis Potosí. Esto representa una violación flagrante del principio de equidad y una injusticia para las 60,000 personas o las más de 60,000 personas que nos dieron su voto en estas últimas elecciones. Dejo claro que no estamos solicitando un trato preferencial ni cosas extraordinarias. Solo estamos pidiendo que se respete la ley y la normativa aplicable sobre el financiamiento de partidos políticos. Tratamos que este Consejo actúe con justicia y equidad y que no siga ignorando la voluntad de los ciudadanos de San Luis Potosí. Por lo tanto, mi solicitud es que se revise nuevamente y se ajuste el financiamiento de los partidos políticos de acuerdo con la ley y las jurisprudencias establecidas y, bueno, se escuche la voz de los ciudadanos y se respete la democracia en nuestro Estado. Toda esta información, estas manifestaciones, pues como lo establecí, lo mandamos el día de ayer que nos enteramos y revisamos el proyecto y pues queremos que se haga justicia, simplemente se nos dé un trato igualitario y se trate de la manera que la ley marca y que la misma Suprema Corte de Justicia ya ha establecido anteriormente, de acuerdo a los documentos que ya le enviamos al Consejo. Eso es cuanto, señor secretario, señora presidenta. Gracias, representante. ¿Alguna otra intervención o alguna reacción en relación con lo que comenta el representante? Sí, tiene el uso de la voz el representante del Partido Movimiento Ciudadano. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Escucho con atención las manifestaciones del representante de diverso partido político. Sin embargo, considero que no es esta la instancia correspondiente para sus intenciones. Yo estaría en la lógica de que este Consejo General apruebe su acuerdo y en esa circunstancia, pues si tienen algún derecho que hacer valer, pues que lo hagan ante las autoridades jurisdiccionales electorales correspondientes. Es cuanto. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí, presidenta. Adelante, representante del Partido Verde. Y posteriormente el consejero Juan Manuel, perdón. Gracias, presidenta. Primero solicitaría copia del acuerdo que se emita con relación a esta propuesta que se hace en el Pleno. Nada más hacer una precisión, estoy de acuerdo con el compañero de Movimiento Ciudadano con relación a que lo puede hacer valer en las instancias correspondientes. Y nada más una acotación. Estamos hablando el compañero de PRD habló de fuerza política, de fuerza electoral. Nada más hay que considerar que la votación o los votos que obtuvo su partido, no todos fueron por PRD, sino que participaron en una coalición. Entonces sí es importante que tomamos en cuenta esa situación y asumo y estoy de acuerdo con que se le dé ese financiamiento, toda vez que sí debe de ser tratado como nuevo partido. Es cuanto. Gracias. Gracias, representante. Adelante, consejero. Gracias, presidenta. Pues únicamente para, pues desde luego refrendar el proyecto de acuerdo. Efectivamente recibimos el oficio por parte del Partido de la Revolución Democrática el día de ayer, posterior a que se había emitido la convocatoria para esta sesión, y por lo tanto creo que primero tendríamos que, digamos, votar el proyecto de acuerdo. Me parece que así tiene que ser, porque además
de no hacerlo así o votarlo en contra, bueno, cada quien estará en su libre determinación, desde luego de las consejerías, pero en mi opinión, de tener este acuerdo o este proyecto de acuerdo, pues implica que se postergue el tema de la calendarización de las administraciones mensuales, lo cual creo que sí incurriríamos en una responsabilidad o irresponsabilidad por parte de este organismo electoral, toda vez que, como ustedes recordarán, ha habido algunos temas respecto de la transferencia de los recursos por parte de la Secretaría de Finanzas a CEPAC y luego a su vez a los partidos. Y en ese sentido creo que sí tendríamos, yo me pronuncio porque se vote el acuerdo, desde luego. Y por otro lado, no olvidar que independientemente de que el Partido de la Revolución Democrática acabe de obtener un registro como partido político local y digamos, acompaño relativamente la argumentación que coloca acá el representante del PRD. Sin embargo, hay que recordar que el artículo 158 establece también para el tema del 2% que se les otorgaría para financiamiento público, es aquellos partidos que hubieran obtenido su registro con fecha posterior a la última elección o que habiéndolo conservado, que pudiera ser ese el caso del partido, si es que tenemos algunos criterios jurisdiccionales, no cuenta con representación en el Congreso del Estado. Entonces me parece que ese extremo definitivamente no está colmado como para poder modificar el proyecto de acuerdo de distribución que se hace de las prerrogativas a este partido político, pues que acaba de obtener su registro como partido político local, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo acompaño el proyecto de acuerdo y pues hasta ahí lo dejaría. Muchísimas gracias. Gracias, consejero. ¿Alguna otra intervención? Adelante, representante del Partido Morena. Gracias, presidenta. Yo solamente para solicitar copia certificada del acuerdo con sus anexos una vez que sea aprobado el acuerdo que se discute. Gracias. De acuerdo. ¿Alguna otra intervención? ¿Me permite, presidenta? Sí, adelante. Representante del PRD en segunda intervención. Sí, nada más solicitar de igual manera copia certificada de lo que se acuerda aquí y pues nada más comentar, claro que haremos lo pertinente en las instancias jurisdiccionales que corresponden y muchas gracias por escuchar la voz del partido y bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias. Bueno, tomamos ya el registro de las personas que solicitan las copias. Se les harán llegar, por supuesto. El maestro Tomás de Nueva Alianza. Adelante, representante. Buenas tardes a mis pares, a consejeros y a todos en general. No he tenido todavía la asistencia, pero solicito copias certificadas que recaigan en el acuerdo presente. Gracias. De acuerdo. Bien, no veo ninguna otra solicitud de intervención. Entonces, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Antes de tomar la votación, doy cuenta de la asistencia del maestro licenciado Tomás Galarza Vázquez, representante propietario del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí. Presente. Buenas tardes. Consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Secretario, por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El punto número 4 del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se determinan los límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos con registro o inscripción ante este organismo electoral para el ejercicio 2025 que propone el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Proceda al desarrollo del punto, por favor.
Con gusto, consejero presidente. El 16 de diciembre de 2020, el entonces Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, dentro del expediente del recurso de revisión TESLP-RR 16-2020, determinó el límite máximo de gastos de campaña para la elección de gobernatura, diputaciones locales y ayuntamientos para el proceso electoral 2020-2021, estableciéndose como límite máximo para la elección de gobernatura el monto por la cantidad de 29.223.864.70 pesos. El 11 de octubre de 2024, el Consejo General de este organismo electoral, en sesión extraordinaria, aprobó el presupuesto para el financiamiento público de los partidos políticos registrados o inscritos ante este organismo electoral durante el ejercicio fiscal 2025. Este 15 de enero, el Consejo General ya aprobó la distribución del financiamiento público a los partidos políticos con inscripción y registro ante este organismo electoral, estableciendo como el total de financiamiento público para actividades ordinarias la cantidad de 157.210.210.57 pesos. El artículo 116, fracción 4, inciso H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la ley fijará los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes. El artículo 56, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 164 de la Ley Electoral del Estado dispone que el financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes modalidades. A. Las aportaciones o cuotas individuales obligatorias, ordinarias y extraordinarias en dinero o en especie que realizan los militantes de los partidos políticos. B. Las aportaciones voluntarias y personales en dinero o en especie que los candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas. Y C. Las aportaciones voluntarias y personales que realizan los simpatizantes durante los procesos electorales locales. El artículo 165, fracción 1 de la Ley Electoral, establece que para el caso de las aportaciones de militantes tendrán el límite anual del 10% del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que se trate. Por lo anterior, una vez realizado el cálculo basado en la fórmula que antecede, se determinó que el límite anual de aportaciones de militantes para el ejercicio 2025 es por la cantidad de 15.729.621 pesos con 6 centavos. En el mismo sentido, el artículo 165, fracción 2 de la Ley Electoral Estatal, señala que para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes, durante y para los procesos electorales, tendrá como límite el 20% del tope de gastos de la elección para gobernador en el año que se trate, para ser utilizadas en las campañas de sus candidatos. Ahora bien, en relación con lo dispuesto en los artículos 56, numeral 1, el inciso C de la Ley General de Partidos Políticos, y 164, fracción 3 de la Ley Electoral del Estado, mismos que establecen que el financiamiento privado de los partidos se integra por las aportaciones voluntarias y personales que realizan los simpatizantes durante los procesos electorales locales y estará conformado por las aportaciones o donativos en dinero o en especie hechas a los partidos políticos de forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en el país, es de considerar que en términos de la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación identificado con la clave SUB-RAP 2017, la cual fue notificada a este Consejo por el Instituto Nacional Electoral mediante la circular número INE-UTBOPU 509-2017, dicha resolución, el órgano máximo judicial en materia electoral determinó lo siguiente. Se declara la inaplicación de los artículos 56, numeral 1, inciso C, de la Ley General de Partidos Políticos y 95, numeral 2, inciso C, fracción 1, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en las porciones objetivas que establecen que las aportaciones voluntarias y personales de los simpatizantes a favor de los partidos políticos únicamente se pueden realizar durante los procesos electorales. Por lo anterior, al declararse la inaplicación de la disposición de la Ley General de Partidos en comento, es de señalar que las aportaciones de simpatizantes para el ejercicio 2020 podrán realizarse en cualquier momento los partidos políticos durante el ejercicio fiscal que transcurre. En tales términos y considerando que el artículo 165, fracción 2 de la Ley Electoral del Estado, establecen que para el caso de las aportaciones de simpatizantes, estas se sujetan al desarrollo de los procesos electorales locales, tal disposición no aplicará para efectos del momento en que pueden ser recibidas dichas aportaciones por los partidos políticos
en el entendido de que las medidas podrán efectuarse durante todo el ejercicio fiscal 2025, tomando en consideración la resolución en cita. En razón de lo anterior, el tope máximo que el entonces Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó para elección de gubernatura del Estado para el proceso electoral local 2020-2021 por la cantidad de 29.223.864.70 pesos, se procedieron a realizar las operaciones aritméticas correspondientes para obtener la cantidad líquida que los partidos políticos pueden obtener por las aportaciones de simpatizantes durante todo el ejercicio fiscal 2025, así como el 0,5% relativo al límite individual para las aportaciones de simpatizantes, arrojando el siguiente resultado. El límite de aportaciones de simpatizantes 2025, igual al 20% del tope de gasto, es de 5.844.772 pesos con 94 centavos. El límite individual de aportaciones de simpatizantes 2025, el 0.5% tope de gasto elección de gobernatura, corresponde a la cantidad de 146.119 pesos con 42 centavos. Por lo que en esos términos se propone a este Consejo el presente proyecto de acuerdo, que es de la competencia para aprobar el financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos durante el ejercicio fiscal 2025. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación o comentario de este proyecto de acuerdo. Sí, señora presidenta, si me pueden expedir copias certificadas del punto de acuerdo 3 y 4 del orden del día con sus anexos. Muchas gracias, es cuanto. Claro que sí, representante. ¿Alguna otra intervención? Bien, no veo más intervenciones. Por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, proceda con el orden del día. El quinto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueban las designaciones de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dirección de Comunicación y la coordinación del secretariado del organismo electoral, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, que propone la consejera presidenta y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, el pasado año, en septiembre del 2024, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el acuerdo INE-CG 2243/2024, designó consejerías electorales para este organismo electoral, siendo ellas la maestra Carla Patricia Solís de Vildox, el licenciado Carlos David Cuellar Arochi y el maestro Óscar Felipe Reina Jiménez, todos ella y ellos por un periodo de 7 años, iniciando su encargo el 1 de octubre del 2024. En ese sentido, del reglamento de elecciones y de la ley electoral se desprende el procedimiento a seguir para designar a las personas titulares de direcciones que están ocupadas por estas consejerías, siendo la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Comunicación Electoral y la coordinación del secretariado, que, como ustedes recuerdan, el 1 de febrero del 2024 se designó como persona encargada de despacho de la coordinación del secretariado a la licenciada María Fernanda Villa Galarza. En ese sentido, esta presidencia, en uso de las atribuciones conferidas en el Reglamento de Elecciones y la Ley Electoral del Estado, conformamos el expediente de personas propuestas para el cargo a ocupar o los cargos a ocupar de conformidad con lo siguiente. El maestro Daniel Muñoz Uresti,
para la titularidad del área de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, el licenciado en Comunicación Marco Antonio Moreno Vélez para la Dirección de Comunicación Electoral y la licenciada María Fernanda Villagalarza para la coordinación del secretariado. En este expediente se integraron la documentación que marca las normativas ya mencionadas para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en en el reglamento de elecciones. Y una vez que se lleva a cabo la valoración curricular, se realizaron también entrevistas por parte de esta presidencia y de las consejerías que así lo decidieron. Se verificó la documentación presentada y se observó que todas las propuestas dan cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 24 del reglamento de elecciones, así como la ley electoral del Estado, y también que se cumplió con el procedimiento para llevar a cabo la designación de las titularidades de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dirección de Comunicación Electoral y Coordinación del Secretariado. En ese sentido, los resolutivos que se proponen es, en primer lugar, la competencia del Consejo General para emitir el acuerdo de conformidad con las normas ya citadas, que este Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprueba la designación para ocupar la titularidad de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos al maestro Daniel Muñoz Uresti a partir del 16 de enero del 2025. El tercero, en el mismo sentido, la designación para ocupar la titularidad de la Dirección de Comunicación Electoral al licenciado en Comunicación Marco Antonio Moreno Vélez a partir del mismo día, 16 de enero del 2025. Y en el mismo sentido, la designación para ocupar la titularidad de la coordinación del secretariado a la licenciada María Fernanda Villagalarza a partir de la misma fecha, 16 de enero. Adicionalmente, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que notifique este acuerdo a las personas integrantes del Consejo General que no hayan estado presentes al momento de su aprobación, así como a las personas que se proponen como titulares, y también a todas las direcciones ejecutivas, direcciones y unidades técnicas de este organismo electoral para su conocimiento. También se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique este acuerdo al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, así como a la persona titular del órgano interno de control de este organismo. Y finalmente se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que se le dé máxima publicidad a este acuerdo para los efectos legales conducentes. El presente acuerdo entraría en vigor al momento de su aprobación por este Consejo en caso de sí aprobarse. Es en resumen las disposiciones de este proyecto de acuerdo. Yo quedo atenta a sus observaciones o comentarios. No veo intervenciones. Por favor, secretario, sirva a tomar la votación correspondiente. Si me permite, consejera presidenta, nada más para hacer una precisión en el nombre del proyecto de acuerdo, que debe establecerse el nombre correcto de la Dirección de Comunicación, que es Comunicación Electoral, así como en el contenido del mismo, para antes de la aprobación del acuerdo. De acuerdo. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, me informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El sexto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se autoriza una tercera adecuación presupuestal al fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, así como para la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra la estructura orgánica, provenientes de la reserva de ejercicios anteriores, consistentes en aprobar una transferencia presupuestaria en los programas previstos en el artículo 37
de la Ley Electoral del Estado, abrogada el pasado 28 de septiembre de 2022, aplicable al ejercicio 2024. Lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción I y 52, fracción 5, 3, 51, 52 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipio de San Luis Potosí, así como la reserva de los recursos no erogados en el ejercicio 2024, que propone la Comisión Permanente de Administración y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Para el desarrollo de este punto, solicito el apoyo del consejero electoral, el maestro Juan Manuel Ramírez. Con todo gusto, Presidenta. Buenas tardes ya a todas y todos. Bien, este proyecto de acuerdo, como ustedes saben, pues tiene como fundamento lo que dispone la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y municipios de San Luis Potosí, así como también lo previsto en la ley electoral abrogada el pasado 28 de septiembre de 2022, así como los lineamientos abrogados para la aplicación del Fondo para el Fortalecimiento de la Cultura Cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, así como para la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra su estructura orgánica. Y bueno, este proyecto de acuerdo tiene, vamos a decirlo así, dos puntos o propósitos torales. El primero tiene que ver con la aprobación para que los recursos no erogados durante el ejercicio 2024 provenientes de este fondo sean reservados para el ejercicio o para ejercerlos, en su caso, durante el ejercicio 2025, de conformidad con los lineamientos que acabo de mencionar. Y por otra parte, también la autorización de una transferencia presupuestal entre cuentas presupuestales de la cuenta 3751, viáticos en el país, a la cuenta presupuestal 2212, productos alimenticios para personas en eventos oficiales, derivado de las actividades realizadas en los organismos desconcentrados durante el proceso electoral 2024, en atención a las solicitudes presentadas por la Dirección de Organización Electoral y la Dirección de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana, sin modificar, es importante señalarlo, el importe total del presupuesto aprobado y con la finalidad de realizar el cierre del ejercicio fiscal 2024. Precisar que para el caso de este proyecto de acuerdo, la reserva es por una cantidad de 83,437 pesos con 48 centavos. Sería cuánto tengo que informar y quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración, consejera presidenta. Muchas gracias, consejero. ¿Alguna observación a este proyecto? Bien, si no hay intervención, por favor, secretario, tome la votación que corresponde. Consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El séptimo punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se autoriza la reserva de los recursos no erogados para el ejercicio 2024 del fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica y la participación democrática de la ciudadanía correspondiente al artículo 82 de la Ley Electoral de 2011, encaminado para la planeación, desarrollo y ejecución de los programas y proyectos de educación cívica y participación ciudadana del organismo que propone la Comisión Permanente de Administración y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Nuevamente en apoyo solicito la intervención del consejero, el maestro Juan Manuel Ramírez García. Un gusto, presidenta. Bien, el presente proyecto de acuerdo, de manera muy similar al previamente votado y aprobado, únicamente contempla autorizar a este organismo electoral la reserva de los recursos no erogados correspondientes al fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica y de la participación democrática de la ciudadanía, correspondiente al artículo 82 de la Ley Electoral de 2011, abrogada en 2024, y que, cuyo ejercicio también estuvo regulado o está regulado por los lineamientos para regular el destinado al fortalecimiento de la cultura cívica y la participación democrática de la ciudadanía,
Para el caso de este proyecto de acuerdo, se propone reservar la cantidad de 23,215 pesos con 85 centavos. Igual, agotando los extremos que contempla la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de San Luis Potosí. Sería cuanto tengo que informar y quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración, consejera presidenta. Gracias, consejero. ¿Alguna intervención en relación con este proyecto? Bien, si no hay intervenciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís Divildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, me informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El octavo punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se autoriza una quinta adecuación presupuestal al fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, interculturalidad y participación ciudadana, bajo un enfoque de derechos humanos, así como para la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra la estructura orgánica del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en San Luis Potosí, consistente en aprobar una transferencia presupuestaria en los programas previstos en el artículo 42 de la Ley Electoral del Estado, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracciones 1 y 52, 5, fracción 3, 51, 52 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que propone la Comisión Permanente de Administración y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Nuevamente, en apoyo para el desahogo del punto, dejo el uso de la voz al maestro Juan Manuel Ramírez García, consejero electoral. Un gusto, presidenta. Bien, el presente proyecto de acuerdo, como su nombre lo indica, únicamente tiene por, digamos, como razón de ser una quinta adecuación presupuestal para transferir algunos fondos o presupuestos respecto de distintas cuentas presupuestales, particularmente la 3361, Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión, a la cuenta presupuestal 2212, Productos Alimenticios para Personas en Eventos Oficiales, derivado de la solicitud que en su momento se hizo para la publicación del libro impreso y digital, La Paridad de Género como Nuevo Paradigma en San Luis Potosí, presentada en aquel entonces por el consejero Adán Nieto Flores, así como también la reclasificación de la cuenta presupuestal 3752, gastos de traslado en comisiones especiales, a la cuenta 3791, otros servicios de traslado y hospedaje, proveniente de la solicitud para llevar a cabo la capacitación de sesiones especiales de cómputos distritales y municipales, presentada por el titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Importante señalar que la transferencia entre las distintas cuentas, pues en nada modifica el presupuesto aprobado y autorizado para el ejercicio fiscal 2024 respecto del ejercicio de lo contemplado en el artículo 42 de la ley electoral vigente en el estado de San Luis Potosí. Sería cuanto tengo que informar y quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración, consejera presidenta. Gracias, consejero. ¿Alguna intervención en relación con este punto? Sí, la representante del Partido Morena tiene la palabra. Gracias, presidenta. En estos tres últimos acuerdos, bueno, ya los otros ya fueron aprobados, pero aprovecho este punto. Me genera una duda que no sé si me la pudieran resolver en cuanto a esta transferencia o adecuaciones que se están haciendo. Las entiendo cuando se hacen en el transcurso del ejercicio fiscal, pero en este caso me llama la atención estas adecuaciones que se hacen, entiendo, respecto de recursos que se encontraban dentro del presupuesto del ejercicio 2024. Entonces, no sé si a lo mejor estoy entendiendo aquí un poco mal lo que es las consideraciones y antecedentes de cada uno de estos acuerdos, pero sí me gustaría a lo mejor que me contestaran la pregunta es ¿por qué este presupuesto a lo mejor no ejercido en el 2024 no entra en la excepción de la ley de presupuesto y
responsabilidad hacendaria. Me parece que es el artículo 28, que es cuando pues, los recursos no son ejercidos, pues se hace la devolución a la Secretaría de Finanzas, ¿no? No sé si me pudieran explicar esta parte, el por qué no hay como una excepción y si se pueden hacer este tipo de reservas o adecuaciones cuando brinca de un ejercicio a otro. Gracias. Adelante, consejero Juan Manuel. Gracias, presidenta. Para el caso del acuerdo que estamos, voy a empezar por el último, el acuerdo que estamos, Sí, claro. que está a consideración de todas y todos ustedes, porque todavía estamos a tiempo de entregar la cuenta presupuestal y estamos dentro de los límites para poder hacer estos ajustes, para hacer el ejercicio del cierre, para hacer el cierre del ejercicio 2024. Es por eso que, como ustedes ven, no se autoriza un ejercicio respecto del recurso, sino únicamente es una transferencia entre cuentas presupuestales. Entonces no estamos autorizando un ejercicio sobre ese presupuesto. Efectivamente, es únicamente para efectos del cierre del ejercicio 2024. Respecto, no sé si con esto soy claro sobre el último proyecto de acuerdo. Sí. Estamos dentro del plazo que contempla la propia ley para presentar la cuenta pública y hacer este cierre de ejercicio. Respecto de los otros dos proyectos de acuerdo, sí es importante aclarar que efectivamente responden primero a leyes electorales. Creo que ya lo habíamos platicado hace algún ejercicio o dos ejercicios anteriores. Esos recursos que en su momento, digamos, se quedaron ahí en virtud de que fueron abrogadas disposiciones normativas de aquel entonces, se hizo la reserva de los recursos en atención a que dentro de las observaciones que emitió la propia entidad fiscalizadora, no hizo ningún comentario u observación sobre estos recursos que el Consejo, como comenté en ejercicios anteriores, fueron reservados. Es por eso que se ha continuado con la reserva. No así con los recursos que derivan del fondo del artículo 42, que es una ley vigente. Eso sí, todo lo que en su momento no se ejerce, cuando queda algún presupuesto, pues se devuelve a la Secretaría de Finanzas. No sé si con esto soy claro. Gracias, presidenta. Gracias, consejero. Gracias. ¿Alguna otra intervención? No veo más solicitudes de intervención. Por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Un gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El 9º punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueban los dictámenes referentes a los proyectos de reglamentos de integración y funcionamiento de los consejos de desarrollo social municipal de los municipios de Aquismón, Cerritos, Tancanguis, Tanquián de Escobedo, Villa Hidalgo y Villa de Pozos del Estado de San Luis Potosí, que propone la Comisión Permanente de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política, y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Para el desahogo de este punto, en apoyo solicito el uso de la voz del consejero electoral, maestro Óscar Felipe Reina. Adelante, consejero. Muchas gracias, consejera presidenta. Y comentar que la finalidad del presente proyecto de acuerdo pues es aprobar los dictámenes de los proyectos de reglamentos de integración y funcionamiento de los consejos de desarrollo social y municipal de los municipios de Aquismón, Cerritos, Tancanhuitz, Tanquián de Escobedo, Villa Hidalgo y Villa de Pozos de San Luis Potosí. Es importante resaltar como antecedentes que el 30 de diciembre de 2021, el Pleno de este CEPAC emitió los lineamientos para la expedición de los reglamentos municipales de integración de los consejos de desarrollo social municipal en los ayuntamientos de San Luis Potosí, así como para la emisión de opiniones técnicas respecto de la metodología a aplicar en su integración. Asimismo, el día 26 de septiembre de 2024, el Consejo General de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el acuerdo mediante el cual realiza la declaración de validez de la elección de los 58 ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, mismos que estarán en ejercicio en el periodo comprendido del 1 de octubre del año 2024 al 30 de septiembre de 2027, mismo que fue publicado en el periódico oficial del Estado Plan de San Luis en fecha 3 de octubre de 2024.
Asimismo, el 22 de julio de 2024 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí el decreto 1074, mediante el cual el Honorable Congreso del Estado erige el municipio libre de Villa de Pozos. Asimismo, el 16 de agosto de 2024 se publica en el Periódico Oficial del Estado el decreto 1083, mediante el cual el Congreso del Estado designa el Consejo Municipal del municipio libre de Villa de Pozos, que estará en funciones desde el día de su instalación, el 1 de octubre de 2024, hasta el 30 de septiembre de 2027. Asimismo, fueron recibidos en la oficialía de partes de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana diversos proyectos de reglamento de integración y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Social Municipal de los municipios de Aquismón, Cerritos, Tancanwitz, Tanquián de Escobedo, Villa Hidalgo y Villa de Pozos en el estado de San Luis Potosí. El 13 de enero de 2025, la Comisión Permanente de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política aprobó la propuesta de dictamen que emite la Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política respecto del proyecto de reglamento de integración y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Social Municipal de los municipios señalados, en virtud de haber reunido los requisitos suficientes. Por lo anteriormente expuesto, es que este Consejo General y de Participación Ciudadana, bueno, se procede a proponer emitir el siguiente acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueban los dictámenes referentes a los proyectos de reglamentos de integración y funcionamiento de los consejos de desarrollo social municipal de los municipios de Aquismón, Cerritos, Tancanwitz, Tanquián de Escobedo, Villa Hidalgo y Villa de Pozos del estado de San Luis Potosí, con los siguientes resolutivos. Primero, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene las facultades para la emisión del presente acuerdo, así como de la aprobación de los dictámenes respectivos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, 35, 45, 49, fracción cuarta, inciso H de la Ley Electoral del Estado, en relación con los numerales 91, 92, 93, 97 y 99 de los lineamientos para la expedición de reglamentos municipales de integración de los consejos de desarrollo social municipal en los ayuntamientos de San Luis Potosí, así como para la emisión de opiniones técnicas respecto de la metodología a aplicar en su integración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Segundo, el Consejo General de este CEPAC propone aprobar dictamen favorable con respecto al proyecto de reglamento de integración y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Social Municipal de los municipios de Aquismón, Cerritos, Tancanwitz, Tanquián de Escobedo, Villa Hidalgo y Villa de Pozos del estado de San Luis Potosí, mismos que forman parte del presente acuerdo como parte integral del mismo, identificados como Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5 y Anexo 6, en virtud de haber reunido los requisitos establecidos en los lineamientos para la expedición de reglamentos municipales de integración de los consejos de desarrollo social municipal en los ayuntamientos de San Luis Potosí, así como para la emisión de opiniones técnicas respecto de la metodología a aplicar en su integración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobados en fecha 30 de diciembre de 2021 por el órgano máximo de dirección de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Tercero, se invita a los ayuntamientos de Aquismón, Cerritos, Tancanwitz, Tanquián de Escobedo, Villa Hidalgo y Villa de Pozos del estado de San Luis Potosí para que continúen con las disposiciones establecidas en los lineamientos para la expedición de reglamentos municipales de integración de los consejos de desarrollo social municipal en los ayuntamientos de San Luis Potosí, así como para la emisión de opiniones técnicas respecto de la metodología a aplicar en su integración de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva que notifique el presente acuerdo y su anexo respectivo a las presidencias municipales de los municipios referidos para los efectos legales conducentes. Asimismo, quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva que notifique el presente acuerdo a las personas integrantes de este Consejo General que no hayan estado presentes al momento de su aprobación. Sexto, públiquese en la página de internet del organismo electoral para los efectos legales a que haya lugar. Séptimo, la entrada en vigor del presente acuerdo será al momento de su aprobación por el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y el presente acuerdo se propone aprobar en este momento y se pone a su consideración. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, consejero. ¿Alguna observación a este proyecto? Si no hay observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi.
A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Por favor, secretario, de cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 10º punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se validan y emiten opiniones técnicas favorables respecto de la metodología a implementar para la integración de consejos de desarrollo social municipal en los municipios de San Martín, Chalchicuautla, San Vicente, Tancuayalá y Villa Hidalgo del Estado de San Luis Potosí, que propone la Comisión Permanente de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política, y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, nuevamente en apoyo, el uso de la voz, el consejero electoral, el maestro Óscar Felipe Reina, para el desahogo de este punto. Con todo gusto, consejera presidenta, muchas gracias. Y la finalidad del presente proyecto de acuerdo es emitir una opinión técnica favorable respecto de la metodología a implementar para la integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal de los municipios de San Martín, Chalchicuautla, San Vicente, Tancuayalá y Villa Hidalgo del Estado de San Luis Potosí. Los antecedentes que son similares al del punto anterior, salvo de que fueron recibidos en oficialía de partes de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana diversos proyectos de propuestas metodológicas para la integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal de los siguientes municipios: San Martín, Chalchicuautla, San Vicente, Tancuayalá y Villa Hidalgo del Estado de San Luis Potosí. El 13 de enero de 2025, la Comisión Permanente de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política aprobó la propuesta de dictamen por medio del cual emite la opinión técnica respecto de la metodología a implementar para la integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal de los municipios señalados en virtud de haber reunido los requisitos suficientes. Por lo anteriormente expuesto, es que se propone que este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana proceda a emitir el siguiente acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se validan y emiten opiniones técnicas favorables respecto de la metodología a implementar para la integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal de los municipios de San Martín, Chalchicuautla, San Vicente, Tancuayalá y Villa Hidalgo del Estado de San Luis Potosí. Con los siguientes resolutivos. Primero, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene las facultades para la emisión del presente acuerdo, mediante el cual valida y emite una opinión técnica favorable respecto de la metodología a implementar para la integración y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Social Municipal de los municipios referidos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 31 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y 45 y 49, fracción cuarta, inciso H, de la Ley Electoral del Estado en relación con los numerales 101, 102, 103 y 106 de los lineamientos para la expedición de reglamentos municipales de integración de los consejos de desarrollo social municipal en los ayuntamientos de San Luis Potosí, así como para la emisión de opiniones técnicas respecto de la metodología a aplicar en su integración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Segundo, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana valida y emite opinión técnica favorable con respecto de la metodología a implementar para la integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal de los municipios de San Martín, Chalchicuautla, San Vicente, Tancuayalá y Villa Hidalgo del Estado de San Luis Potosí, de conformidad con el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política, mismos que forman parte del presente acuerdo como parte integral del mismo, identificados como Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3, en virtud de haber reunido los requisitos establecidos en los lineamientos pertinentes, aprobados en fecha 30 de diciembre de 2021 por el órgano máximo de dirección del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Tercero, se invita a los ayuntamientos de San Martín, Chalchicuautla, San Vicente, Tancuayalá y Villa Hidalgo del Estado de San Luis Potosí para que continúen con las disposiciones establecidas en los lineamientos para la expedición de reglamentos municipales de integración de los consejos de desarrollo social municipal en los ayuntamientos de San Luis Potosí, así como para la emisión de opiniones técnicas respecto de la metodología a aplicar en su integración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva a que notifique el presente acuerdo y su anexo respectivo a las presidencias municipales de San Martín, Chalchicuautla, San Vicente, Tancuayalá y Villa Hidalgo del Estado de San Luis Potosí para los efectos legales conducentes. Quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva a que notifique el presente acuerdo a las personas integrantes del Consejo General que no hayan estado presentes al momento de su aprobación. Sexto, públiquese en la página de internet del organismo electoral para los efectos legales a que haya lugar, así como en los estrados del mismo. Y séptimo,
La entrada en vigor del presente acuerdo sería el momento de su aprobación por este Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. Gracias, consejero. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación o comentario a este proyecto. Bien, si no hay comentarios, por favor, secretaria, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Secretario, por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 11º punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se resuelven los recursos de revocación CEPC-RR 07-2024 y acumulados CEPC-RR 08-2024 y CEPC-RR 09-2024, que propone la Secretaría Ejecutiva y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda usted al desahogo del punto. Con fechas 29 de noviembre y 2 de diciembre del año pasado, 2024, los ciudadanos Gerardo Romero Vázquez, en su carácter de representante suplente del Partido del Trabajo, el maestro Alejandro Ramírez Rodríguez, en su carácter de representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, y el licenciado Alberto Rojo Sabarete, en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente interpusieron recursos de revocación en contra del acuerdo CG 2024-NOB 352, por el cual se resuelve la solicitud de registro del otrora Partido Político Nacional Partido de la Revolución Democrática como partido político local, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos y los lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora partidos políticos nacionales para optar por el registro como partido político local, establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos. En una síntesis de los agravios presentados por los recurrentes, el acuerdo CG son los siguientes. 1. El acuerdo CG 2024 noviembre de 352 señalan que se aprobó sin probidad y exhaustividad al señalar que la solicitud del Partido Político de la Revolución Democrática para inscribirse como partido político local debía estar firmada por cuando menos la mayoría más uno de los integrantes de sus dirigentes y solo fue firmada por el ciudadano Jorge Alberto Zavala López, que aun y cuando el cuerpo colegiado del Partido de la Revolución Democrática le había prescrito su mandato, esa dirigencia no podía ser indefinida y solo era para términos administrativos, razón por la cual menciona que no se encuentra plenamente acreditada la personería del compareciente. En el agravio 2, refirieron que para que un partido local mantenga su registro, es menester que haya obtenido el 3% de la votación válida emitida, ya sea en la elección de gobernador o bien en la elección de diputaciones, por lo cual el parámetro que el Consejo debió considerar para aprobar la solicitud de registro del Partido de la Revolución Democrática San Luis Potosí debió ser el de la elección inmediata anterior de diputaciones y no el de ayuntamiento. 3. Que el Partido de la Revolución Democrática únicamente postuló como candidatos propios 3 diputaciones y 12 ayuntamientos, por lo cual no se cumple con el requisito de haber postulado candidatos propios en al menos la mitad de distritos de la elección local inmediata anterior, ya que no se deben tomar en consideración las postulaciones que realizó como coalición. En el caso concreto, este organismo electoral, para determinar la aprobación del acuerdo CG 2024-NOV 352, revisó y constató que el ciudadano Jorge Alberto Zavala López contara con la plena capacidad jurídica para presentar la solicitud de registro del otrora Partido Político de la Revolución Democrática San Luis Potosí como partido político local, tal y como se estableció en el considerando 22º del acuerdo impugnado, ya que dicha persona presentó los documentales que lo acreditan como delegado e integrante de la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática en San Luis Potosí, siendo innecesario que la solicitud de referencia fuese firmada por al menos la mitad más uno de los integrantes de la dirección ejecutiva estatal del dicho instituto político.
Es menester referir que los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del otrora Partido Político de la Revolución Democrática no cuentan con la designación de un encargo específico. Sin embargo, en los acuerdos 39 PRD DNE 2023 y 01 PRD DE 2024, aprobados por la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, en los que se ratificó al ciudadano Jorge Alberto Zavala López como delegado político para el Estado de San Luis Potosí, se desprende que el delegado cuenta con plena facultad para realizar la solicitud de registro de este partido político como partido político local y otorgarle con dicho nombramiento funciones estatutarias que posibilitan el funcionamiento efectivo de los órganos estatutarios de este partido político. En razón de lo anterior es que se considera que fue correctamente valorado por este organismo electoral la personalidad con que compareció el ciudadano Jorge Alberto Zavala López a formular la solicitud de registro del otrora Partido Político de la Revolución Democrática como partido político local. Ahora bien, respecto de que si el Consejo General determinó de forma correcta que el Partido de la Revolución Democrática cumplió con lo establecido en el artículo 95, numeral 5 de la Ley de Partidos y 181 de la Ley Electoral, es de decirse que tal determinación fue correcta, tal y como quedó debidamente expuesto y fundado en los considerandos 22º y 23º del acuerdo recurrido, atendiendo a la obligación que tiene esta autoridad electoral de tomar en consideración para emitir cualquier determinación lo establecido por disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que establezca el Instituto Nacional Electoral, tal como lo establece el artículo 104, numeral 1, inciso A de la LEGIPE. En ese sentido, el Consejo General aprobó el acuerdo impugnado al cumplirse cabalmente con lo establecido por el artículo 95, párrafo 5 de la Ley de Partidos, los lineamientos, los criterios generales aplicables, así como los jurisprudenciales y el criterio orientador e interpretativo emitidos por el Instituto Nacional Electoral. Se tomó en consideración el criterio establecido en la sentencia dictada en los expedientes sub JRC 29-2023 y sub JRC 36-2023 y acumulados emitido el 26 de abril de 2023 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la cual se determinó, entre otras cuestiones, que exigir a los partidos políticos nacionales que participaron en elecciones locales y perdieron su registro ante el Instituto Nacional Electoral una postulación mínima tanto en diputaciones locales como en ayuntamientos, implica imponer una carga excesiva de acreditar, por lo que debe de prevalecer la interpretación funcional de la norma en el sentido de que ese criterio de territorialidad se puede acreditar con la postulación mínima en cualquiera de las dos elecciones para permitirle su registro en la entidad federativa. De igual manera, en dicha sentencia se determinó que el Partido Político Nacional que perdió su registro ante el INE tiene la posibilidad de tener su registro como partido político local cuando demuestra una fuerza electoral de al menos 3% de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones, siendo que esto último debe entenderse en armonía con la temporalidad establecida en el artículo 95, numeral 5 de la Ley de Partidos, en relación con el numeral 8, inciso E de los lineamientos, respecto de la elección inmediata anterior, por la que la interpretación funcional del requisito sobre el porcentaje de votación y postulación mínima tiene como finalidad acreditar que un partido político que ha perdido su registro nacional cuenta con una representación territorial y poblacional en la entidad federativa en la que pretende obtener su registro local, cuestión que se cumpliría con la postulación de candidaturas en cuando menos la mitad de los ayuntamientos o de los distritos electorales locales, así como con la obtención del 3% de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones celebradas en el proceso electoral inmediato anterior, respectivamente, ya que exigir ambos aspectos territoriales para el caso de postulación y la votación en todas las elecciones podría resultar excesivo y desproporcional. Del expuesto es que se concluye que el Partido de la Revolución Democrática cumple con lo establecido en el artículo 5, inciso A, de los lineamientos y artículo 95, párrafo 5 de la Ley de Partidos, relativo a obtener cuando menos el 3% de la votación válida emitida en la elección inmediata anterior, puesto que este partido obtuvo el 3.78% de votación válida emitida en la elección de ayuntamientos en el pasado proceso electoral 2024, siendo legalmente válido que dicho porcentaje de la votación sea la que se tome en consideración para el cumplimiento de lo previsto en los ordenamientos legales ya citados. Por último, referente a que los actores del recurso en estudio señalan que el CEPAC aprobó el acuerdo impugnado sin que este partido político cumpliera con el requisito establecido en el inciso B, artículo 5 de los lineamientos, relativo a la postulación de candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos en la elección inmediata anterior, es infundado e inoperante, ya que tal y como quedó establecido en el considerando 21º del acuerdo,
este partido político presentó las certificaciones a cargo del secretario ejecutivo de este organismo electoral, en donde constan las postulaciones realizadas por el Partido de la Revolución Democrática en el proceso electoral 2024, desprendiéndose que dicho instituto político postuló candidaturas en 15 de los 15 distritos electorales locales, y en el caso de ayuntamientos lo hizo en 41 de los 58 que componen el estado de San Luis Potosí. Lo anterior de acuerdo a los dictámenes de registro aprobados por las comisiones distritales electorales y los comités municipales electorales, lo cual se computó de dicha manera, atendiendo el criterio interpretativo de los lineamientos proporcionados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, en referencia a lo determinado también por la sentencia identificada con la clave XSJRC 20-2019 de la Sala Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se estableció que la disposición del numeral 9 de los lineamientos debe interpretarse en el sentido de que son candidaturas propias de todos los partidos integrantes de la coalición y candidatura común, aquellas que fueron postuladas por la misma y no únicamente aquellas cuyo origen partidario corresponda al solicitante en el convenio de coalición o candidatura común. Lo anterior es así, ya que en el caso de que 3 partidos políticos nacionales determinaran participar en coalición total o en candidatura común en un proceso electoral local y se adjudicara por tercios la designación de las candidaturas, en la hipótesis de que como producto de los resultados de la elección federal, alguno hubiera perdido su registro nacional y pretendiera obtenerlo como partido político local, automáticamente se vería impedido para ejercer el derecho a que se refiere el artículo 95, numeral 5 de la Ley de Partidos, por el solo hecho de haberse coligado con otros 2. Asimismo, debe considerarse que no existe disposición legal que obliga a los partidos políticos a postular una cantidad mínima a formar una coalición o candidatura común. En consecuencia, el partido político nacional que haya participado en un proceso electoral local a través de la figura de coalición o candidatura común, las candidaturas postuladas por otros partidos políticos le deben ser computadas como propias para efecto de cumplir con el requisito de haber postulado la mitad de las candidaturas en al menos la mitad de los municipios o distritos. Es en este sentido que este proyecto de resolución declara que son infundados e inoperantes los agravios interpuestos por los recurrentes de este acuerdo. Por lo cual, en los resolutivos se establece la competencia de este Consejo Estatal Electoral para conocer y resolver los presentes recursos de revocación. Se encuentra reconocida la legitimación de los actores, se declara que los agravios son infundados e inoperantes y se propone confirmar el acuerdo CG 2024 No 352. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Queda a la consideración de todas y todos ustedes este proyecto. Bien, no veo intervenciones. Por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Oscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos, de resolución. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 12º punto del orden del día corresponde al informe del cumplimiento de acuerdos del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024, que presenta el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Por favor, secretario, proceda al desahogo del informe. El presente informe se presenta conforme lo establecido en el artículo 80, fracción 1, inciso F de la ley electoral vigente en el Estado. En este se hace un resumen de las sesiones y notificaciones de acuerdos que puede establecer. En el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024 se realizaron 4 sesiones, de las cuales 3 fueron ordinarias y una extraordinaria. Se aprobaron 22 acuerdos y se rindieron 23 informes, y esta Secretaría realizó 123 notificaciones para dar cumplimiento a los acuerdos emitidos. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. ¿Alguna observación a esta información? Bien, si no hay comentarios,
tenemos el informe por presentado y, por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 13º punto del orden del día corresponde al informe del procedimiento de integración de juntas de participación ciudadana que presenta la Comisión Permanente de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Para el desahogo de este punto solicito el apoyo del consejero electoral, el maestro Óscar Felipe Reina. Claro que sí, consejera presidenta. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Juntas de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, ha brindado acompañamiento y atención a los 20 municipios de la entidad que llevan a cabo los procesos selectivos de Juntas de Participación Ciudadana, por lo que el pasado 2 de enero del presente, en sesión extraordinaria del Consejo General, se presentó un primer informe en el que se dio cuenta de lo siguiente. De los 20 municipios que implementaron procesos selectivos de juntas de participación ciudadana, la mayoría realizó las jornadas selectivas durante el mes de diciembre de 2024 y remitieron la información correspondiente al organismo electoral. Además, algunos municipios celebrarán procesos selectivos extraordinarios al no registrar participación en una o varias demarcaciones en la primera convocatoria. Por lo anterior y en seguimiento al informe citado, el día de hoy se comunica que los municipios de Ciudad Maíz, Ciudad Valles, Rayón, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez ya enviaron la documentación y la solicitud para la emisión de los nombramientos al organismo electoral. Por ello, y en atención a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Juntas de Participación Ciudadana, así como el artículo 42 de los lineamientos que regulan los procesos selectivos de las Juntas de Participación Ciudadana para los municipios del estado de San Luis Potosí, se procederá a la emisión de los nombramientos de las personas que integran cada uno de estos organismos de participación ciudadana para su posterior toma de protesta en la fecha que cada uno de los gobiernos municipales dispongan. Se informa que a la fecha de la presentación de este informe, el organismo electoral está a la espera de la información de la elección del municipio de Moctezuma y la correspondiente al municipio de Salinas, el cual efectuará proceso electivo extraordinario. Finalmente, se hace de su conocimiento que a partir del 14 de enero de 2025, consejerías y personal del organismo electoral estarán asistiendo a las tomas de protesta de las y los integrantes de las juntas de participación ciudadana. El presente informe fue presentado en la 4ª sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política de fecha 13 de enero de 2025 y se presenta ante ustedes ante este Consejo General. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. Gracias, consejero. ¿Alguna intervención en relación con este informe? Si no hay intervenciones o comentarios, tenemos el informe por presentado. Y, por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, le informo que han sido agotados en su totalidad los puntos del orden del día correspondientes a esta sesión. Gracias. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 3ª sesión de tipo extraordinaria, siendo las 12:43 de este 15 de enero del año 2025, dándose las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchísimas gracias a todas y todos. Que tengan una buena tarde. Que se me aviente. Buenas tardes, hasta luego. Hasta pronto. Buenas tardes. Gracias.